Buen día para todos los asistentes a nuestro webinar de Global Minimum Tax. Les agradecemos su asistencia. Los dejamos con nuestro líder de la Comisión de Global Tax de ASFA, Carlos Wong. Bienvenido. Y también le damos la bienvenida a nuestro speaker invitado al día de hoy, que es Rafael Sayagues. Muy buenos días a todos. ¿Me están escuchando? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias para ASFA y particularmente para esta comisión. Es un gusto poder compartir con todos ustedes el día de hoy una de las actualizaciones quizá más importantes en las cuales Rafael Sayagues nos va a estar explicando cuál es lo que está sucediendo con el Global Minimum Tax. La frase que invita a este seminario es una frase contundente y es una frase que básicamente nos conlleva la realidad que estamos enfrentando, y es que el Global Minimum Tax viene. La otra, que es una realidad pero que no está sucediendo, es, bueno, cómo va a impactar a cada uno de nuestros países y particularmente a los regímenes de zona franca, y cómo vamos a responder los diferentes países y los diferentes gobiernos frente a esta situación. Entonces, queríamos volver a retomar este tema, y acá a Rafael Sayagues le agradecemos precisamente la participación en este evento y tu conocimiento que hoy comparte con todos nosotros sobre este tema. Y sin más, pues quisiera darle el pase a Rafael y agradecerle de nuevo esta importante presentación. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la introducción, y muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Y como dijo Carlos, el objetivo de la charla de hoy es poder compartir una actualización sobre todo lo que ha venido pasando en relación con el impuesto mínimo global y enfocarnos ahora no ya tanto como lo hemos hecho en los últimos eventos desde la perspectiva de la teoría, de lo que podría ser o no podría ser, sino ya ahora con ejemplos concretos de lo que se está empezando a vivir desde que comenzamos esta nueva realidad del impuesto mínimo global como ya algo real operando desde el 1 de enero del 2024. Entonces, el día de hoy vamos a, primero, rápidamente, vamos a hacer un repaso de los aspectos técnicos claves del impuesto. Creo que es siempre importante que hagamos un pequeño repaso de exactamente qué era el impuesto mínimo global, cómo es que opera, cuáles son sus distintas características y sobre todo para ir reconfirmando cómo se ha venido evolucionando desde el punto de vista ya técnico en su aplicación. Después vamos a hablar sobre el estado de la implementación del Pilar 2 en general, cómo es que ya pasamos a esta nueva realidad de tener el impuesto vigente y cómo los distintos países han ido adoptando tanto por un lado la parte de la implementación de los distintos modelos de impuestos como las medidas específicas de contención que han tomado alrededor de eso. Y después vamos a hablar sobre el Pilar 2 específicamente en relación a Latinoamérica. Vamos a hacer un repaso sobre la realidad de lo que está pasando en nuestros países, cuáles son las perspectivas, qué es lo que hemos podido entender que se está y sobre todo lo que no se está haciendo en la gran mayoría de las jurisdicciones. Y después vamos a pasar ya a una parte un poco más práctica de ver cuáles son los modelos de incentivos fiscales que los distintos países que han estado ya avanzando en esto han estado comunicándole al mundo
que están empezando a desarrollar o incluso algunos ya empezando a ofrecer como medidas de compensación, de mitigación o de reducción del impacto de lo que el impuesto mínimo puede representar para la atracción de inversión extranjera y inversión local hacia sus países. Y comentaremos entonces sobre los aspectos ya concretos sobre el impacto. Entonces, como digo, Carlos, el eslogan o el dicho que utilizamos para este evento básicamente tiene un trasfondo importante, porque si algunas de ustedes y algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en las otras presentaciones que hemos venido haciendo, siempre comenzábamos con un dibujo del cuento de Pedrito y el lobo, de ahí viene el lobo y nunca llegaba y nunca llegaba. Y después de la presentación terminábamos con otro dibujo donde ya se veía que había llegado el lobo y que ya se estaba comiendo una oveja. Y lo hacíamos como de una advertencia, una llamada de atención sobre los riesgos que la aplicación del Global Minimum Tax podían llegar a tener, y muy particularmente para las economías emergentes. Y desafortunadamente, mucho de lo que hablamos en su momento de que creíamos que podían ser riesgos específicos, ya estamos empezando a ver que se están empezando a materializar y que el potencial del impacto para las economías más pequeñas, las economías en desarrollo, las economías que son importadoras netas de capital y dependen de las inversiones, particularmente exteriores, están empezando a ver la posibilidad de sufrir un impacto como resultado de esto. Y entonces, en el dicho, como dice, del dicho al hecho hay un gran trecho, implica, bueno, todavía había mucho espacio para poder llegar a una realidad, o sea, de que se convirtiera esto en algo concreto. Creíamos que todavía teníamos mucho campo, mucho espacio y mucha distancia por recorrer, pero bueno, como veremos a través de esta presentación, ya eso es algo que ha venido cambiando. Entonces, vamos a comenzar con un pequeño repaso técnico. Les reitero, por favor, vamos poniendo todas sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, vamos poniéndolos en el chat. La idea es que ojalá podamos tratar de hacer esto bastante interactivo a través del chat, y nuestro compromiso es tratar de ir respondiendo mientras estamos dando la presentación, las consultas, y al final trataremos de dar un espacio para poder abarcar aquellos temas que no hemos podido cubrir. Y entonces, el repaso de los aspectos técnicos, esta foto creo que es una representación muy importante de la realidad de lo que estamos viviendo desde el punto de vista técnico. Ya tenemos algunos grupos, algunas ideas, y ya estamos empezando a navegar lo que entendemos es este nuevo río, esta nueva corriente que nos está llevando con base en las reglas que ha ido emitiendo la OECD a través de los últimos meses. Pero claramente todavía estamos en una posición de que tenemos riesgo, estamos en medio de acantilados donde no sabemos en qué momento nos van a caer piedras, y hay todavía muchísima incertidumbre sobre qué es lo que hay a la derecha de este río. O sea, no sabemos si los rápidos, las caídas, las cataratas y los precipicios nos pueden estar esperando, porque estamos todavía empezando a recorrer y a medio entender, porque decir que uno entiende verdaderamente lo que esas normas técnicas dicen, creo que sería no reconocer humildemente las complejidades e incluso en algunos casos los problemas de redacción e interpretación que tenemos. Entonces, muy rápidamente, recordemos que el objetivo del impuesto mínimo global era buscar que las empresas que calificaran como empresas multinacionales, o los Multinational Entities, MNS, su acrónimo con el que se reconocen, paguen un impuesto mínimo por las ganancias que generen, y es el punto importante, en todas las jurisdicciones donde operan. Recordemos un poco la historia y el trasfondo. El impuesto mínimo global lo que viene es hacer una reacción a los nuevos modelos de la economía globalizada, de la economía sin fronteras, de la economía digital, de la economía del comercio irrestricto, y sobre todo el comercio ya desde el mundo virtual y de Internet, y donde ha tenido el fenómeno de que, si bien es cierto, tenemos compañías que tienen la capacidad de operar en todo el mundo y tener una estructura de ventas y generación de ingresos en todo el mundo, por las estructuras fiscales que han venido utilizando, concentrando los ingresos
y la sustancia económica y las estructuras de ventas en jurisdicciones de baja imposición terminan pagando impuestos por esas operaciones globales solo en algunas pocas jurisdicciones. Y entonces, este es el primer objetivo primario. Y el segundo, que es tal vez el que define la estructura del diseño estratégico y digamos de la genialidad de lo que está detrás del diseño intelectual del impuesto mínimo global, está el concepto de que no importa cuál país termine cobrando el impuesto, lo importante es que se va a tener que cobrar y pagar el impuesto por los ingresos que se generan en cualquier jurisdicción. Es decir, la máxima o el principio fundamental del impuesto mínimo global es: si un país específico, por la razón que sea, no termina grabando los ingresos que esa multinacional generó en su país, no hay ningún problema. Van a existir mecanismos alternativos que van a permitir que ese ingreso sea grabado por otras jurisdicciones. Es decir, no importa dónde, no importa el quién o el cómo, se termina tributando al final el impuesto. Y después, en cuanto a los aspectos claves, básicamente recordemos que se trata de un conjunto de normas que establecen un sistema de prioridad de derechos para imponer el impuesto y cobrar el impuesto. Es decir, ese principio general que comentamos, que dice que algún país tendrá que terminar cobrando y pagando el impuesto indistintamente si es el país donde se generó, se regula a través de un mecanismo de prioridades. O sea, va primero A, si A no lo hace B, si no lo hace B, lo hace C, y si no lo hace D, y etcétera. Segundo, esto es un proyecto ya, no proyecto, una implementación de carácter global. Seguimos teniendo 142 jurisdicciones que están participando y han asumido un compromiso formal de implementación de algún tipo de estructura y de modelo del Global Minimum Tax. Y después, lo otro también que es importante es, recordemos que la OECD es un organismo internacional que lo que hace es dar recomendaciones y de definir junto con sus países miembros políticas de aplicación general que se supone están diseñadas para el interés general y público de, primero, sus miembros y segundo, de la comunidad internacional. Sin embargo, la OECD no puede emitir reglas vinculantes para los países porque las legislaciones se tienen que adoptar a nivel de los países. Entonces, una de las complejidades más importantes que tiene el Global Minimum Tax para verdaderamente pasar de la teoría a la práctica y la ejecución es que depende de la adopción de una legislación doméstica en cada uno de los 142 países participantes. Y eso sí, lo que sí exige la OECD es que la legislación de cada país usted la pueda adaptar y tropicalizar a las realidades que usted necesite o considere necesarias para su país y sus necesidades económicas, etcétera. Pero todo lo que usted pase y apruebe en su Congreso tiene que ser 100% consistentes con las reglas modelo. En otras palabras, usted pase la ley como usted quiere, pero si a mí OECD no me gusta y considero que no está acorde con las reglas modelo que yo establecí, igual no se la voy a reconocer y entonces van a haber medidas y represión por parte de los otros países que tendrán derecho a tomar acciones para contrarrestar el efecto nocivo de no haber pasado una legislación correcta en el país correspondiente. Entonces, resumiendo, ¿quiénes están sujetos? Recordemos que se trata de compañías multinacionales que han generado ingresos globales de al menos 750 millones de años y la fórmula de cálculo es 750 millones de euros en 2 de los últimos 4 años. Esa fórmula básicamente tiene una justificación y se hizo pensando en el impacto de los 2 años que tuvo el COVID, donde claramente fueron 2 años atípicos y donde hubieron afectaciones que no son normales o que son, digamos, fuera del estándar o de la operación normal de las compañías, tanto en positivo como en negativo. Y entonces se decidió hacer un sistema de promedio donde lo que se calcula es que por lo menos en 2 de 4 años se haya sobrepasado este mínimo de los 750 millones de euros. Parte de las cosas que hemos venido ya analizando, ya la implementación de esto es que
creeríamos que, bueno, 750 millones de euros es muy grande, eso es solo ya para un tamaño de compañías grandísimas y muy probablemente va a afectar a un porcentaje pequeño. Bueno, la realidad es que hemos visto en países, incluso con economías pequeñas como la de Costa Rica y su régimen de zonas francas, donde existe un porcentaje mayoritario de los participantes en el régimen que sobrepasan los 750 millones. Y la realidad es que hoy en día, bajo este nuevo modelo de economía globalizada y digital y con los nuevos canales de distribución y ventas que tenemos, verdaderamente tenemos, por llamar de alguna forma, compañías de garajes que ya prácticamente venden $1 billón. Entonces, no son tan pocas las compañías que se ven afectadas. El otro punto importante que debemos recordar es que el impuesto mínimo global establece una tasa mínima de imposición del 15%, pero de 15% de tasa efectiva, de effective tax rate. Eso quiere decir que no es una tasa nominal que puede ser reducida por múltiplos descuentos, deducciones y afectaciones, sino que se espera que las compañías terminen pagando mínimo un 15% efectivo sobre sus ingresos totales en cada país correspondiente, lo que obviamente establece de una carga impositiva de muy alto impacto porque hemos estado históricamente acostumbrados a lidiar con tasas nominales. Y el último punto importante es que, como habíamos comentado antes, se aplica con base en las reglas modelo GLOBE publicadas por la OECD, o sea, sobre esa lista de artículos, de regulaciones, de interpretaciones y de definiciones técnicas que hizo la OECD y que están compiladas en lo que se llama las reglas modelo GLOBE, es que cada país implementa y desarrolla y aplica este nuevo impuesto. Y entonces, desde el punto de vista del funcionamiento del pilar 2 del impuesto mínimo global, básicamente recordemos que está fundamentado en 4 impuestos posibles que se van a aplicar para asegurar que se paguen los impuestos. Y entonces el primer impuesto que se creó fue el Subject to Tax Rule o el STTR, por su acrónimo en inglés, que básicamente se refiere a la obligación de los países de establecer un impuesto mínimo para garantizar que en los tratados de doble imposición que existen entre todos los países del mundo, que en muchos de esos tratados se establecen incluso exenciones o eliminaciones de la carga tributaria en su totalidad o reducciones importantes entre las tasas ordinarias y las tasas que el tratado establece, porque recordemos, los tratados de doble imposición lo que vienen a buscar es fomentar las transacciones y el comercio internacional entre los países y evitar así entonces que los impuestos frenen la posibilidad de la generación de negocios efectivos. Establece entonces esta regla que, y aquí sí hay un cambio con la regla general, que no importa lo que digan los tratados, todo pago que se dé de un país al otro tiene que tener una tasa nominal, en este caso sí es nominal, no es efectiva, de un mínimo del 9%. Entonces, aquí la gran diferencia es que no es 15, sino que es 9, y segundo, aquí se considera que es una tasa nominal y no efectiva. En la práctica, el que sea nominal no tiene necesariamente tanto impacto porque muchos de los impuestos que se regulan en los tratados de doble imposición son, por ejemplo, impuestos por pagos por remesas al exterior que normalmente se hacen sobre una base bruta. Entonces, al final de cuentas, ese 9% termina siendo igual un impuesto de una carga efectiva. Y después, lo otro importante es que uno diría, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer para reformar esos miles de tratados de doble imposición que pueden existir, cientos de tratados que pueden existir entre los distintos países y comunidades y grupos de organizaciones de países? Y entonces la respuesta que se dio es que todos los países participantes del Foro Global, que es este órgano internacional creado por la OECD para tomar acuerdos sobre temas de política fiscal y a donde están los 142 que adoptaron el impuesto mínimo global, establecieron que se va a firmar un instrumento multilateral
que implica que con la firma de un solo documento se van a dar de una vez por reformados todos los tratados de doble imposición del mundo. Y esto es algo muy, muy novedoso que ya lo habíamos visto con otros cambios que se habían introducido en la primera versión del BEPS 1.0. Después, ya ahora entrando ya en materia de lo que es la forma en la que se cobraría el impuesto sobre la renta a nivel de los países, el primer impuesto que tenemos es el Qualified Domestic Minimum Top of Tax, o sea, un montón de palabras, el QDMTT, el QDMTT, igual por su acrónimo en inglés. Básicamente, esto es un impuesto que se cobra a nivel del país específico a donde se genera el ingreso por parte de la multinacional. Y entonces, lo que la OECD le dijo es, vean, países, como les dije, a mí no me importa quién termina cobrando y quién termina dejándose el impuesto, pero el ingreso que se genera en su país va a estar sujeto a tributación. Entonces, usted como país a donde se genera el ingreso tiene el derecho primario de diseñar un QDMTT y establecer el impuesto que usted quiere cobrar. La recomendación de nosotros es que sea del 15% como mínimo. Usted decide si quiere que sea 15, que sea más o que sea menos, pero usted tiene el derecho primario de cobrar. Y entonces esto lo que ha impulsado, como vamos a ver ahora, es que prácticamente el 90 y pico por ciento de las jurisdicciones que han adoptado o están por adoptar algún tipo de legislación sobre el Pilar 2 han obviamente introducido un Qualified Domestic Minimum Top of Tax porque la política local lo que dice es ¿para qué le voy a ceder yo el derecho de cobrar sobre mi ingreso a otro país? Mejor, si ya de por sí hay una obligación de cobrarlo y se supone que todo el mundo lo va a cobrar, lo voy a cobrar yo. Y entonces, este impuesto se aplica con prioridad por encima de cualquier otro impuesto. Pero bueno, ahora resulta que entonces, si el país no lo establece, entonces viene el segundo nivel, que es el Income Inclusion Rule o el IIR, la regla de inclusión de renta. Esto básicamente es una norma que lo que dice es, si el impuesto por alguna razón no lo pagó la subsidiaria en el país a donde generó el ingreso, entonces ese derecho primario que perdió la jurisdicción se le traslada a el país a donde esté el Ultimate Parent Entity, el UTE, que es la sigla que se utiliza para las reglas GLOBE, que básicamente es la jurisdicción a donde esté la casa matriz que concentra y consolida al grupo corporativo del que pertenece la subsidiaria del país que no pagó el impuesto. Y entonces acá lo que termina sucediendo es que, bueno, no pagó el país, no se pagó en el país X y entonces en el país de casa matriz se asume el derecho para cobrar ese impuesto mínimo o para compensar la diferencia de lo que no se haya pagado en la jurisdicción donde se generó el ingreso. Y esto es un punto importante porque, como les dije antes, los países pueden decir, bueno, mire, yo voy a establecer un Qualified Domestic Minimum Tax, pero yo no voy a cobrar 15, yo solo me voy a interesar cobrar 10. Bueno, entonces por lo menos ya la compañía pagó 10, pero como no se llegó al 15, que es el mínimo obligatorio que establece la OECD, entonces la casa matriz tendrá que cubrir ese 5%. Y si de casualidad entonces la casa matriz no cobró o no tiene en su legislación un IIR, entonces se aplica lo que se llama la regla del Under Tax Payment Rule, la regla del beneficio infragravado o el UTPR, que básicamente lo que dice es, bueno, si ya la jurisdicción a donde se generó el ingreso no cobró el impuesto, si la casa matriz no cobró el impuesto, entonces la OECD dice, ¿saben qué? Cualquier otro país que tenga una subsidiaria que sea del mismo grupo de control a donde está la subsidiaria que no pagó el impuesto en el otro país, ahora asume la prioridad y el derecho de cobrar ese impuesto. Y ahí entonces cualquier, lo que se llama Constitutive Entity o la CE o CE Entity, que es la entidad relacionada de ese grupo del otro país, dice, bueno, si el país A no cobró,
si el país de la casa matriz B no cobró y entonces yo, país C, a donde tengo una subsidiaria de ese mismo grupo, quiero cobrar el impuesto. Y si más de un país decide aplicar el UTPR, entonces las reglas GloBE establecen un mecanismo de asignación de los derechos y de los porcentajes y de los montos de cobro en función a los activos tangibles y los empleados específicos que tienen las subsidiarias de ese país correspondiente. Y entonces ahí se redistribuye ese derecho para cobrar el 15%. Entonces, como hemos comentado antes, hay que reconocer que esto verdaderamente es la magia y la genialidad desde el punto de vista del cobro del impuesto que diseñó la OSD, porque básicamente no deja ningún espacio abierto para que ese ingreso no termine siendo grabado en alguna parte y se logre lo que ellos denominan como el interés por el bien común máximo, que es que se termine generando ese pago de impuestos en algún lugar. Y entonces, muy rápidamente, en una forma gráfica, el primer impuesto, el de los tratados, básicamente aplica cuando la subsidiaria le paga a alguna otra compañía, en este caso, por ejemplo, su casa matriz, le hace un pago y entonces ahí aplica ese impuesto del 9%. Si después, en cuanto al impuesto ya local, en este caso la subsidiaria en el país Y, tiene un QDMTT, entonces ahí se paga ese 15%. Pero si de casualidad esta entidad que solo tiene un impuesto local del 10% no tiene un QDMTT para cubrir la diferencia del 5% y no lo quiere grabar, entonces se aplica el IIR a nivel de la casa matriz y entonces ese 5% de diferencia entre el effective tax rate de 10 que se pagó en el país y el mínimo obligado, el derecho se lo lleva y lo recibe y lo cobra el país de la casa matriz. Y si no hay un IIR aprobado en la casa en el país de la casa matriz, aplica entonces en cualquier otra subsidiaria que tenga un UTPR. Entonces, rápidamente, básicamente esto implica que tenemos primero la forma en la que calculamos, esto es obviamente muy simplificado. Primero se identifica cuáles son las entidades cubiertas y entonces en el país correspondiente a donde yo tengo que calcular el impuesto mínimo global, identifico todas las subsidiarias que son del mismo grupo. Y esto es algo muy importante. El impuesto no se calcula a nivel de sociedad o de entidad jurídica, se calcula a nivel de país. ¿Eso qué quiere decir? Que el effective rate del 15% mínimo se calcula considerando los impuestos que paguen todas las entidades que sean parte del mismo grupo de control que operen dentro del mismo país. Entonces, si yo tengo 3 entidades, 2 que pagan impuestos y una que no paga impuestos, aunque haya una que no paga nada, lo que importa es que el impuesto que pagaron las otras 2 sumado sea igual o mínimo el 15% o más de la regla. Una vez que determino las entidades, entonces calculo lo que digamos utilizando la jerga del derecho tributario tradicional, voy a determinar la renta imponible, es decir, la renta sobre la que se calcula el impuesto, que en el caso de las reglas GloBE se llaman los beneficios y las pérdidas GloBE, que es, reitero, las rentas que se generaron con los ajustes específicos, que sería, digamos, el equivalente a las deducciones particulares que se permiten bajo las reglas GloBE. Y una vez que tengo eso, ya entonces determino los ingresos que van a estar sujetos, que no son iguales a los ingresos de la contabilidad bajo normas de contabilidad generalmente aceptadas, o sea, por ejemplo, el IFRS a nivel internacional en la mayoría de los países, ni son tampoco equivalentes a el cálculo de la renta imponible de conformidad con la normativa fiscal local. Es una renta especial ajustada. Una vez que determino las rentas, procedo a determinar los impuestos que se llaman cubiertos, que son aquellos impuestos que las reglas GloBE reconocen que sí califican para reducir el monto del 15% de la tasa efectiva, y entonces con esto determino cuál es el delta, la diferencia entre lo que ya pagué en el país y lo que se supone que debería estar pagando del 15% mínimo. Y bueno, si después de aplicar todo esto
veo que tengo más, no hay problema, si es menos, entonces ya tengo una diferencia a cubrir, y entonces a partir de ahí calculo la tasa efectiva y determino si existe lo que se llama el impuesto complementario o el top of tax, que básicamente es cualquier diferencia entre el impuesto efectivo determinado después de aplicar los cálculos anteriores y ese 15% mínimo o el monto que haya definido cada país. Y entonces, una vez que hago eso, bueno, entonces ahí voy a terminar de ver si pagué el QDMTT en el país y si no, entonces me voy a aplicar las reglas que anteriormente comentamos sobre el IIR y el UTPR. Entonces, este gráfico básicamente resume lo que acabamos de ver en una fórmula simplificada y donde básicamente nos dice cómo es que se termina calculando. Empiezo por la renta, los impuestos comprendidos aprobados, determino el effective tax rate jurisdiccional, reitero, sumando a todas las compañías del mismo país, hago la división con la renta imponible, que son los beneficios GLOBE, y entonces acá determino el porcentaje del impuesto complementario, determino el exceso de beneficios, si es que los hubieran, le quito el impuesto doméstico y eso me da el impuesto complementario. Acá les estoy resumiendo decenas de páginas para poder llegar a este cálculo, pero lo importante es que entendamos el concepto que está detrás de esto. Y bueno, con esto yo creo que por lo menos ya volvemos a tener un repaso general para poder entonces llevar esto, que es la técnica teórica, a la práctica de cómo ha evolucionando esto definido por la OSD. Y entonces, ¿cuál es el estado de la implementación del Pilar 2? Y nuevamente aquí, el dibujo que les estamos presentando tiene significado porque al igual que este kayak ya viene navegando en el río, ya sabemos que se puso convulso, ya tenemos los rápidos, pero ¿cómo va a funcionar esta implementación? Todavía es una incógnita de qué nos espera en el río a la derecha. Ya vimos que hay piedras, ya vimos que hay rápidos, ya vimos la espuma del agua, por lo que sabemos que va a estar convulso y peligroso. Pero estamos apenas entrando en ese proceso de entendimiento y conocimiento de qué es lo que verdaderamente nos espera hacia adelante. Y entonces, haciendo un repaso rápido de cómo evolucionó, del 2021 a la fecha, que es cuando arrancamos ya con la declaración del marco inclusivo y en los acuerdos formales de proceder con el Pilar 2, de ahí lo más importante de recordar es ya para el 17 de julio del 2023 tuvimos la primera publicación de las guías administrativas, básicamente a donde se empiezan a crear las reglas básicas que los países van a tener que obligatoriamente respetar y se da el diseño de todos los distintos impuestos que hablamos ahora, los 4 tipos de impuestos, y para diciembre del 2023 tenemos ya la publicación de las guías adicionales que ya complementan todas las reglas modelo GLOBE. Y tenemos la fecha más importante que es la entrada en vigencia en el 2024, que había sido obviamente el 1 de enero del 2024, entran a regir las normas generales, pero con ciertas características, y es que la entrada en vigencia del UTPR básicamente se difiere al 2025 para terminar de darle tiempo a los países de que definan su tipo de QDMTT, su IIR, para que no sean otros países cualquiera, sino que sea el de la jurisdicción o la casa matriz la que empieza a tener el derecho de cobro. Y algo importante que hay que recordar es que hay una fecha muy importante que es 2030, el 2033, el 2033, que es el que establece los primeros 10 años desde la entrada en vigencia del IIR, que básicamente establece que se van a empezar a reducir se van a empezar a afectar las exclusiones de sustancia, que es lo que permiten por lo menos reducir en algo el impacto del effective tax rate. Es decir, después de 10 años, todavía lo van a hacer más gravoso, más complejo para las empresas y van a tener que terminar pagando aún más porque van a poder reducir aún menos el effective tax rate según las reglas de hoy. Y entonces,
¿A dónde estamos hoy ya habiendo entrado en vigencia, ya teniendo esto como una realidad y ya básicamente sabiendo que hay países que están empezando a operar? Lo primero que tenemos que ver son países que ya tienen legislación final, a donde destaca, por ejemplo, toda la Unión Europea y la mayoría ya de los países a nivel individual de la Unión Europea, prácticamente tienen sus normativas o ya vigentes o en proceso de entrada en vigencia. Y la primera característica que queremos destacar es que si ustedes ven, mayoritariamente los países han decidido adoptar todos los impuestos, o sea, adopto el impuesto local del QRMTT, adopto el impuesto de la casa matriz, de ahí por si acaso voy a adoptar el UTPR por si es una forma de ganarme un poco de plata de algún otro país que decide no implementar. Y acá el único tal vez que parece interesante destacar es el caso de Japón, que toma una política fiscal internacional totalmente distinta al resto de los países y dice, vean, a mí no me interesa gravar a nadie a nivel local, a mí no me interesa ganarme la plata que es de otros países, yo solo me voy a enfocar en grabar por el momento los ingresos relacionados con las compañías japonesas que tienen su casa matriz en Japón. Y entonces ahí vemos de un país que toma una decisión estratégica muy particular. Y después, bueno, el caso de Malasia, donde básicamente dice, yo voy por grabar a nivel local, voy por grabar a nivel de la casa matriz, pero no me importa ese cuento de estar grabando a compañías por ingresos de otros países. Cosas importantes a destacar. Esto es claramente un proceso liderado por los europeos. Es 100% de interés primario de los países europeos y esto tiene trasfondo porque en muchas de las discusiones del G20 y a nivel de la OECD y de lo que hizo que naciera el Pilar 1 relacionado con el impuesto a las operaciones de las compañías digitales y el Pilar 2 del impuesto mínimo global, salía del reclamo predominantemente de las multinacionales europeas de que el país que más se beneficia de esto es principalmente Estados Unidos, que es el que tiene las compañías digitales y las compañías en general multinacionales más grandes del mundo. Entonces, claramente, el establecer este impuesto mínimo le conviene más a estos otros países porque van a empezar a gravar a empresas que hasta el momento o no pagan nada o están pagando poco. Y el otro continente que destaca es el continente asiático, liderado por los países de Southeast Asia, a donde también tenemos Japón, tenemos a Corea, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam, de que sabemos que son los tigers, las economías tigers del Southeast Asia, que han estado fuertemente peleando, sobre todo a partir del movimiento de nearshoring durante y post pandemia, por atraer inversión de todo lo que está en China que se empiece a pasar a estas economías. Entonces, estos países dijeron, bueno, antes de que se vayan las inversiones a otro país, mejor cumplo con la normativa internacional de la OECD y entonces ya quienes invierten conmigo tienen tranquilidad y claridad de las reglas de cuánto es lo que van a pagar. Pero como vamos a ver ahora, no es solo lo que van a pagar, sino además todos los beneficios adicionales que les voy a dar para que al final de cuentas no terminen pagando mucho o nada. Y después tenemos ya otra lista de países a donde tenemos legislaciones en borrador, pero que es bastante probable que van a entrar en vigencia en los próximos meses durante el 2024, máximo al 2025. Y después países que han dicho que tienen la intención y que están en el proceso de redacción final o en proceso de discusión doméstica. ¿Cuál es también la otra característica de este cuadrito? Que no vemos un solo país de Latinoamérica o el Caribe incluido. Y tampoco países básicamente de África, con excepción de Sudáfrica por el momento. Esto también establece mucho de la discusión ya a nivel geopolítico que se está dando como resultado del Global Minimum Tax, donde es evidente que las economías del G20, con excepción de Estados Unidos, que claramente no aparece acá, y ahora vamos a hablar al respecto de eso, Estados Unidos está fuera, pero el resto de las economías principales están ya entrando, Europa está entrando como bloque,
y algunos países que están peleando fuertemente por la inversión extranjera están queriendo entrar. Pero obviamente las economías a donde tenemos el mayor rezago de desarrollo a nivel mundial, que es el continente americano, en Latinoamérica y en el África, somos los que estamos ausentes de todo este proceso y somos muy probablemente los que claramente vamos a tener las afectaciones más grandes. Y entonces, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Y en Latinoamérica la verdad es que debía haber puesto la foto de el cañón con el río sin ninguna balsa, porque en realidad en este momento es poco, por no decir nada, lo que tenemos en materia de Pilar 2. Lo que sí vale la pena destacar es que en Latinoamérica ha habido mucho movimiento para la adopción de estándares internacionales impuestos tanto por la OECD como por otros actores multilaterales como es la Unión Europea. Y entonces tenemos, por ejemplo, la inclusión en el caso de Costa Rica, en el caso de Uruguay, del cumplimiento con las normas FSIE de Foreign Source Income Exemption impuestas y obligadas por la Unión Europea para países que tenían regímenes territoriales y para evitar entonces casos de doble no imposición. Vemos los países ya adoptando más estándares específicos de la OECD, incluso uno importantísimo es el de Brasil, que era de los pocos países junto con Estados Unidos que no seguía las normas sobre precios de transferencia estándar de la OECD y tenía su propia norma local. Bueno, ya está alineándose al orden internacional. Pero en general han sido adaptaciones de otros estándares. En materia de Pilar 2 es poco lo que hemos verdaderamente visto. Y entonces, ¿cuál es la realidad y las razones por las que estamos viendo esto? Primero que nada, hay un panorama tributario y político cambiante complejo, principalmente afectado por que estamos en medio de ciclos electorales o saliendo de ciclos electorales y comenzando gobiernos en muchísimos países. Esta es una época donde se está dando la coincidencia de que hay montones de países de la región que están en medio de procesos electorales. Hay el proceso electoral en México, proceso electoral recientemente finalizado y con gobierno nuevo en Argentina, procesos electorales en República Dominicana. O sea, tenemos movimientos importantes que obviamente tienen un efecto. Presidente reciente en el Ecuador y así varios casos que podemos comentar. Y obviamente eso también ha afectado porque de los gobiernos salientes no tienen mucho interés de ser los que, como diríamos popularmente, se compran el pleito o la complejidad de ser los que meten reformas complejas y básicamente le trasladan eso a quien quede en la futura gobernatura. Y tenemos también la realidad de que hay poca vocación en este momento o interés de los países de enfocarse en esto. Hay muchísimas otras prioridades o que se consideran prioridades y entonces tenemos básicamente muy limitados comentarios en cuanto a lo que esto genera. Y incluso todavía algunos países que cuando conversamos con ellos lo que nos dicen es, vean, aquí no hay ningún interés de ser early adopters, no queremos ser los primeros. La verdad es que no sabemos hacia dónde va esto, ni a dónde va a terminar, ni se va a caer de camino. E incluso algunos ya están diciendo, bueno, incluso vamos a ver ahora un gráfico sobre esto, pero la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ya decidió intervenir en todo este tema de las imposiciones de la OECD y se creó todo un bloque de países emergentes en la ONU que está investigando y empezando a analizar los impactos del impuesto mínimo global para tratar desde las Naciones Unidas, la verdad que no entendemos cómo ni de qué forma irá a terminar funcionando, se crean mecanismos alternativos para evitar un impacto negativo sobre los países emergentes y las economías más afectadas. Entonces, muchos países que han dicho, mira, la verdad es que se está revolviendo esto, esperémonos, let's wait and see, a ver qué es lo que resulta. El problema con eso, como vimos, es que mientras decidimos esperarnos a ver qué pasa, ya vieron toda la lista de países que ya tienen impuestos y que si nosotros no hacemos nada, incluso a partir del 2025 hasta van a poder empezar a cobrar
sobre los ingresos de mi país. Y el otro elemento también que puede estar de alguna forma afectando, y esto es un tema de percepción más que algo científico, es la indefinición de Estados Unidos en cuanto a cómo va a lidiar con este tema. Porque lo que tenemos enfrente es la realidad de que Estados Unidos sigue siendo el país que tiene el porcentaje más importante o uno de los porcentajes más importantes de los montos de la inversión extranjera directa en Latinoamérica. Y entonces, muchos países han dicho, bueno, si la mayoría de los que invierten en mi país son de Estados Unidos y Estados Unidos no se está metiendo en el Global Minimum Tax y no va a grabar a nivel de casa matriz, bueno, entonces yo tampoco me voy a preocupar por grabar a nivel de la subsidiaria local. El problema con esa posición es que eso tiene sentido y funciona si resulta que es una compañía de Estados Unidos que únicamente tiene subsidiarias en ese otro país de Latinoamérica. Pero si es una compañía de Estados Unidos que tiene compañías en el país de Latinoamérica y tiene operaciones en cualquier otro país, si ese otro país sí tiene ya legislación que incluye, por ejemplo, el UTPR, el Under Tax Payment Rule, que es el que le permite grabar a cualquiera cuando no se pagó a nivel de país o a nivel de casa matriz, entonces no se pagó en Latinoamérica, no se pagó en Estados Unidos por Global Minimum Tax, sí se grabó con GILTI, que es, digamos, el impuesto de Estados Unidos asimilable a lo que está pretendiendo hacer la OECD con el GMT. Entonces sí se dio una tributación de alguna forma en Estados Unidos, pero como hay otro país, puede que entonces se termine pagando por los ingresos de Latinoamérica en ese otro país. Entonces, aquí el mensaje es, el que Estados Unidos no defina y no quiere entrar, no es necesariamente algo positivo para los países de Latinoamérica bajo el escenario que comentamos. Y entonces, perdón, lo que sí hemos oído es de algunas jurisdicciones que ya están empezando a discutir y entonces sabemos que, por ejemplo, bueno, esto es un tema que se está discutiendo en Costa Rica, se está discutiendo en Panamá, se está empezando a estudiar y a discutir en el Uruguay, y países como Chile lo que dijeron es, nosotros sí vamos a entrarle al Global Minimum Tax, pero lo vamos a meter como parte de un paquete de reformas fiscales más allá de simplemente meter un impuesto para cumplir con el Pilar 2. O sea, lo están metiendo como parte de reformas domésticas que cubren otro montón de casos. Y después tenemos el caso de Colombia, donde Colombia como que se anticipó y salió a aprobar un impuesto mínimo colombiano, pero resulta que por la forma en la que redactaron y la forma en la que se aplica y calcula ese impuesto, parecería ser que no va a calificar como impuesto mínimo global. Entonces, ahora tienen doble problema. Tienen ya un impuesto mínimo doméstico, pero igual les van a terminar aplicando las reglas GLOBE de que haya un impuesto mínimo efectivo, porque el impuesto que introdujeron no cumple con el estándar. Y después Argentina, ahora el nuevo gobierno dijo que sí, que eventualmente esto es un tema a considerar y que estarán trabajando sobre eso. Pero de nuevo, acá no, ni siquiera México, que es normalmente uno de los primeros en adoptar cualquier cosa que viene de la OECD o adoptarla incluso en forma más agresiva, básicamente lo que tienen es que por el sistema de impuestos, donde ya se paga un impuesto efectivo mínimo de cierto plazo, parecería que no hay prisa, y lo mismo en el caso de Brasil, que es el país con la carga tributaria más alta de Latinoamérica. Entonces, la realidad es que tenemos poca definición de hacia dónde verdaderamente vamos con esto. Y aquí nada más hago un alto para comentar este tema de las Naciones Unidas, porque sí es definitivamente algo que vamos a estar monitoreando y que tendremos que ponerle atención, porque parecería que se está gestando un tema de conflicto de organismos multilaterales. Lo que terminó pasando en esta sesión de noviembre del año pasado es que se dio un movimiento, por llamarlo de alguna forma, revolucionario, encabezado por la coalición de países africanos,
donde básicamente se fue a las Naciones Unidas a reclamar que consideraban que todas estas iniciativas que estaba haciendo la OECD a través de BEPS 2.0 y en particular del Pilar 2, lejos de venir a beneficiar a todo el mundo bajo el argumento de la OECD de que, mire, si es que esto más bien va a ser trillonarios a todos los pequeños países porque de no recibir nada, ahora todo el mundo va a recibir un 15% porque se está dando un igualamiento de las reglas y de las obligaciones de pago en todo el mundo. Esa es, digamos, la posición teórica con la que justifica la OECD el impuesto mínimo global. Estos países africanos ponen de manifiesto lo que ya se venía hablando y, por ejemplo, es un tema que nosotros habíamos venido comentando a nivel de ASFA y otras organizaciones, y es que el gran error teórico de la OECD es que para que un país pueda efectivamente cobrar el impuesto, tienen que haber compañías en el país que generen los ingresos gravables. Y la realidad es que el GMT, en lugar de igualar la cancha, lo que está creando es la posibilidad de que países decidan sacar sus inversiones, particularmente de las economías emergentes, y tratar de concentrarse en otros países, y en lugar de tener múltiples operaciones bajo el concepto de globalización sin fronteras, más bien estamos volviendo a la posibilidad de un modelo de centralización de producción, distribución y de todos los distintos componentes del supply chain. Entonces, los países africanos presentan la iniciativa para crear un modelo de cooperación tributaria internacional con las palabras de que sea inclusivo y efectivo. O sea, básicamente que considere las realidades no solo de los países grandes que se beneficiarán principalmente de esto, sino de los países emergentes. Y entonces vean qué interesante. Si ustedes ven de los 125 países que votaron a favor, están muchísimas de las economías emergentes. Si ven los países que están en contra, son predominantemente países que están ya dentro de algún modelo de el GMT, muchísimos países de la Unión Europea. Estados Unidos obviamente se opone porque ellos tienen sus propias regulaciones GILTI y no quieren meterse en estas discusiones de inclusividad fiscal. Y llama la atención las abstenciones, que básicamente, si ustedes ven, está el caso de Costa Rica y México, que son países miembros de la OECD, y entonces lo lógico hubiera sido que votaran en contra, pero la verdad es que en el caso de Costa Rica, más economía emergente no puede ser, y entonces también de alguna forma le conviene esto, a México también. Entonces, en lugar de oponerse, se abstienen para quedar bien con uno y con el otro. O sea, no tomé partido. Perú muy probablemente es un país que está en proceso de solicitud de entrar a la organización de la OECD. Llama la atención El Salvador. La verdad que no entendemos por qué El Salvador se pudo haber abstenido en este caso. Lo lógico hubieras pensado es que El Salvador habría estado también a favor. Pero bueno, acá lo que te muestra, esto es una radiografía de cómo se nos está partiendo el mundo a nivel de la geopolítica y de los intereses particulares de cada uno. La gran pregunta es, ¿qué influencia podrá tener las Naciones Unidas sobre un proyecto que ya tiene el compromiso de 142 países, muchos de los que aquí votaron incluso a favor de esta iniciativa de la ONU? Y tal vez aquí lo que algunos países le están apostando es a este dicho de en río revuelto, ganancia de pescadores, que tal vez la ONU se empiece a armar un desastre y empiece a armar reclamos y estructuras paralelas que haga que entonces la implementación efectiva del GMT se vea afectada. No lo sabemos. Tendremos que ver cómo evoluciona. Y entonces, algunos comentarios rápidos. Están siendo las reglas del Pilar 2 analizadas. En este momento entendemos que México algo está viendo, Brasil está viendo, Chile, Colombia, Argentina. Del Perú entendemos que no hay nada concreto. En el Uruguay se está empezando a analizar, igual en Costa Rica, en Panamá, y en Dominicana entendemos que por el momento no se está haciendo, digamos, una atención importante. México habló de potencialmente algo para final de año, lo mismo que Brasil.
Chile, de nuevo, está condicionado a un paquete más grande de reformas que se está hablando. Y en el caso de Colombia, lo que se está analizando es el tema de ese impuesto mínimo que ya tienen y entonces viendo a ver cómo lo concilian. En el resto de los países vemos poco probable que haya algo concreto antes del 2024, pero por lo menos ya hay países que dijeron, para tratar de dar tranquilidad a la comunidad internacional, estamos trabajando o vamos a empezar a trabajar y vamos a tener algo relacionado con esto. Pero de nuevo, poco concreto, nada específico, y ni siquiera borradores reales sobre los que trabajar. Y entonces, ahora tal vez entremos a lo que puede ser la parte más importante, y es, hemos venido hablando de el impuesto, de cómo se cobra y el impacto que tiene la carga. Pero la otra cara de la moneda es, bueno, así como la OECD me dijo que tengo la obligación de crear este impuesto mínimo del 15% efectivo, también me abre la posibilidad y reconoce de que los países necesitan a veces dar incentivos para atraer a las compañías a que inviertan en el país. Y entonces establece una serie de regulaciones de qué es lo que se va a permitir, bastante restrictivas, y como vamos a ver también con connotaciones geopolíticas en cuanto a quienes tienen más flexibilidad o no de hacerlo. Y entonces, estamos en este momento como en el dibujo, estamos empezando a ver algunos que empiezan a remar para tratar de avanzar, pero lo que tenemos es un open ocean, un blue ocean completo de posibilidades, porque tenemos muchísimas distintas alternativas y poco sabemos de qué es lo que se va a terminar implementando, pero lo más importante es qué nos va a terminar permitiendo la OECD implementar. Y entonces, para resumir un poquito la parte regulatoria, los incentivos fiscales están específicamente regulados por las reglas GLOBE a nivel de la OECD, y básicamente lo que dice es que se reconoce la posibilidad de crear incentivos fiscales, y esos incentivos fiscales la OECD acepta que se puedan dar en 3 niveles. Ya sea a nivel jurisdicción, o sea, sobre las operaciones de sobre todas las operaciones de un grupo en un país, pueden darse a nivel de entidades individualizadas, o sea, entidades específicas que operan en el país, y después se pueden dar a nivel general, pero ya por tipos de incentivos específicos de una característica muy puntual. Ese es el que es tal vez un poco más ambiguo. Entonces, lo que sí nos dice es, de una vez les anticipo que van a haber ciertos tipos de beneficios fiscales que no voy a estar de acuerdo y que es casi seguro que los voy a rechazar, y que entonces, en lugar de generar un beneficio, van a terminar impactando la base de cálculo del effective tax rate del 15%. Recordemos otra vez, yo determino todos los impuestos que pagué en el país, y si esos impuestos son calificados, son los que puedo utilizar para determinar cuánto es el monto del effective tax rate que pagué. Pero si resulta que esos impuestos no son calificados, entonces no me suban, y entonces obviamente es más el monto que tendré que cubrir con algún top of tax para llegarle al 15%. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Es que si el país otorga incentivos basados en ingresos, y entonces lo que da es una exoneración total, por ejemplo, de un impuesto, es más probable que no, que eso no va a calificar para efectos del cálculo de la tasa efectiva. Incluso si la exoneración es parcial, lo que sea que esté exonerando no lo va a reconocer, y modelos de tarifas reducidas también muy probablemente no los va a funcionar, porque básicamente no están llegándole al 15% de tasa efectiva. Y entonces, ¿esto qué significa? Básicamente lo que nos dice es, yo les voy a dar un modelo de árbol de decisión de cómo se pueden construir los incentivos calificados, los qualified tax credits que se establecen. Y entonces, lo que me dice es, ok, partimos de el incentivo o el crédito, ya sea a nivel de crédito o el incentivo monetario que da el gobierno.
Y entonces nos vamos y entonces lo que nos dice es, voy a analizar primero si son incentivos monetarios no vinculados y después voy a buscar si son subsidios más bien ligados al sistema tributario ordinario y a partir de ahí tomo decisiones. Si lo vemos tal vez entrándole ya en el detalle, si me voy por el lado izquierdo y empiezo con el concepto de incentivos monetarios, o sea, incentivos que tienen un impacto directo en efectivo y además no están vinculados con los impuestos cubiertos, o sea, con las normas del impuesto sobre la renta general. Ejemplo, yo te voy a dar un cash grant, o sea, en efectivo por la cantidad de inversión que usted hace en mano de obra o en desarrollo de tecnología. Entonces, si es un beneficio monetario y no está relacionado con el impuesto de renta, porque simplemente dije, bueno, si usted contrata 1,000 empleados, yo le doy $1,000 por cada empleado y aquí está el cheque, eso no está relacionado al impuesto sobre la renta, la OECD nos dice, estos no son créditos fiscales y por ende, para efectos de las reglas GLOBE, se consideran que son un beneficio correcto y es aceptado para efectos de los gastos, los ingresos y los gastos del cálculo de la renta GLOBE. Aquí ya vemos entonces una primera afectación. Solo los países verdaderamente ricos tendrán la posibilidad de estarle dando pagos en efectivo a los otros países. Y ahora nos dice, bueno, si usted decide no irse por los cash grants o por los beneficios monetarios no ligados al sistema tributario, entonces usted va a tener que seguir el siguiente análisis. Si se trata de créditos fiscales que son, y aquí la palabra más importante es reembolsables y pagaderos en efectivo o medios equivalentes al efectivo, o sea, cash equivalents, por ejemplo, títulos, valores, bonos, etcétera. Y si esos créditos reembolsables y pagaderos se otorgan sin considerarse la cuantía del impuesto a pagar, o sea, sin decir, bueno, ¿cuánto es el impuesto que ibas a pagar? Voy a pagar 1,000,000. Ah, bueno, entonces te doy créditos fiscales por 1,000,000 para que termines pagando 0. Ya eso la OECD dijo, eso no se vale ni lo voy a aceptar. Pero si yo no lo relaciono con el monto del impuesto y establezco otros criterios objetivos para otorgarlos y en un plazo máximo de 4 años, si esos créditos fiscales no los pudo aplicar la compañía contra sus impuestos a pagar y el gobierno entonces se los devuelve, ahí sí, en efectivo o en algún medio que sea cash equivalent, eso es aceptado como un qualified tax credit, o sea, lo puedo utilizar. Por el contrario, si yo establezco que no lo voy a reembolsar del todo o establezco que lo reembolso a un plazo mayor a 4 años, automáticamente la OECD me lo va a descalificar. Y si el crédito fiscal no es pagadero en efectivo o por medios equivalentes y simplemente se establece que yo puedo agarrar ese crédito que me documentó la administración tributaria y lo aplico contra el impuesto que tengo que pagar sin tener ninguna posibilidad de pago o reembolso o algo, automáticamente es un crédito descalificado. Entonces, de nuevo, y aquí salgo con el editorial político de todo este tema. Esto es evidente que le pone un peso incremental y le pone muchísimos mayores amarras a las economías emergentes que a, por ejemplo, los países de G20 o a las economías más grandes de la Unión Europea, de que claramente tendrán mayor capacidad para poder dar beneficios en efectivo o en cash equivalents que sean convertibles o liquidables, versus de las posibilidades reales de países como los nuestros que tienen problemas de déficit fiscales, endeudamiento astronómico, tanto doméstico como internacional, y donde a simplemente agarrar e imprimir plata para darle a las empresas no es tan sencillo. Y entonces, que a partir de esto, ¿qué han hecho ya los países? Porque bueno, los países por un lado han tenido que enfocarse en ver, reitero, cuál es el impuesto que van a cobrar, pero por otro lado, tienen que definir cómo voy a hacer para que las compañías no se vayan. Porque si yo solo cobro el impuesto, de 15% de tasa efectiva es
toda la plata del mundo. Es prácticamente para muchas empresas casi que cobrar sobre una base de rentas brutas, sobre todo aquellas que no van a tener muchas deducciones o carve-out según las reglas globales para mitigar el monto de la renta imponible. Entonces, ya hay varios países que han estado trabajando en desarrollar modelos de incentivos que funjan como una medida compensatoria para que básicamente es, te voy a cobrar el impuesto, por favor dame la plata, pero tranquilos, aquí tengo todo este nuevo paquete de incentivos que va a resultar en que de lo que vos me diste, yo te voy a terminar devolviendo o la totalidad o una gran parte, y lo que yo voy a terminar dejándome es solo un porcentaje, por lo que entonces el costo fiscal efectivo real para la empresa multinacional no va a ser el 15%, sino que va a ser un monto menor. Y entonces, para darles un ejemplo, en conversaciones que hemos venido teniendo con muchas empresas y grupos multinacionales, lo que ellos nos dicen es que al final de cuentas reconocen que el Global Minimum Tax es una realidad, que van a tener que pagar, sobre todo en los países donde hoy no pagan nada, por ejemplo, porque tienen exenciones totales, están bajo zonas francas, bajo zonas libres especiales o algún régimen específico de acreditación que hace que el impuesto sea cero. Entonces dicen, yo sé que voy a tener que pagar algo, pero lo que te dicen, y esto de nuevo no es muy científico, es resultado de conversaciones, es la mayoría de las empresas dicen, mientras sea entre un 2, un 3 y un máximo de un 5%, podemos vivir con eso. Pero más que eso ya nos obliga a empezar a buscar otro tipo de eficiencias para ver si efectivamente se justifica o no la inversión en el país. Y entonces eso nos da un parámetro de por dónde podría ir eventualmente la tolerancia. Y entonces, tenemos varios ejemplos. El primero que tenemos es Puerto Rico. Puerto Rico básicamente está desarrollando un modelo de lo que llaman créditos contributivos reintegrables. Y lo que están estableciendo básicamente es un menú súper amplio, o sea, larguísimo, de múltiples tipos de inversiones o de tipo de actividades que las compañías que invierten en Puerto Rico pueden hacer, que les van a dar derecho automáticamente a recibir créditos fiscales equivalentes a un porcentaje de sus ingresos. ¿Y qué es lo que significa esto? Que van a llegar a tener tantos créditos que van a ser calificados, que entonces van a cumplir con demostrar de que son calificados, y entonces se cumple con el pago de ese 15% efectivo, pero para efectos de cash flow, del tax cash de las empresas, es poco lo que terminan pagando. Y entonces, por ejemplo, por el desarrollo de empleo sustancial, cada uno de esos términos tiene una definición en su propuesta de ley, te van a dar 5.25 de las entradas brutas, o sea, de los ingresos brutos. Para compañías que están operando exclusivamente desde Puerto Rico y por ende tienen una concentración de riesgo importante, van a dar 7.5 de las entradas brutas. Si tienen un impacto municipal, que esto, por ejemplo, es para tratar de desarrollar comunidades que tienen más alto desempleo o menos desarrollo efectivo que otras zonas más concentradas, 5.25 el ingreso bruto. Y después te dan 16 alternativas adicionales con beneficios que se calculan entre el ingreso bruto que va desde el 5.25 hasta potencialmente el 12% de los ingresos brutos. Y ese menú o ese combo, porque uno puede ir calificando en múltiples, básicamente se enfocan en temas como investigación y desarrollo, compras de productos producidos en el mercado local o por suplidores locales para tratar de generar encadenamiento y básicamente un ciclo de desarrollo económico local, manufactura de productos sustentables o sostenibles con algún tipo de impacto ambiental, y incluso hasta beneficios por establecer nuevos negocios en Puerto Rico que obviamente generen beneficio, e incluso se dejan algunas reglas de discrecionalidad. Puerto Rico es un ejemplo súper interesante porque básicamente lo que le están diciendo las compañías es, yo voy a tratar de darle la mayor cantidad de opciones posibles porque no todas califican en una o en otra, pero quiero que por lo menos califiquen alguna de todas las que tienen y que eso mitigue
el impacto del cobro del 15% que le voy a hacer. Esto en este momento no se aprobó en un primer intento. Entendemos que ahora se está empezando a volver a discutir y algunos de los comentarios que oíamos es que, si bien es cierto, los conceptos están muy interesantes, están empezando a tener dudas, sobre todo a nivel hacendario, de algo que nos ha pasado a nosotros, que hemos estado trabajando con varios países en el diseño de modelos potenciales, y es que, que como yo tengo una prohibición por la OECD de determinar los incentivos o los créditos que yo doy, no los puedo ligar de ninguna forma con el cálculo del impuesto sobre la renta, o del impuesto por pagar, yo le voy a dar este menú a las compañías, y si hay compañías que califican en múltiples, si yo no pongo algún tipo de restricción a cuánto es el máximo de créditos que se pueden llegar a dar, y como además tengo la obligación de reembolsar en efectivo a los 4 años lo que se hayan acumulado como créditos que no se ejecutaron, tengo el problema de que puedo terminar teniendo que hacer desembolsos de reintegros multimillonarios, y la gran pregunta es si voy a tener los fondos en ese momento para poder cubrir esas obligaciones futuras. Hay todo un modelo de cálculos de cuánto es el fondo que los estados tienen que crear para asegurarse que van a tener la liquidez necesaria para poder cubrir esos potenciales cargos. Entonces, bueno, tal vez vamos a otra. Singapur es otro país que lo que está enfocándose en es el concepto de un Refundable Investment Credit, que básicamente es para inversiones de cierto tamaño que impacten con actividades económicas sustanciales al país. Y entonces ellos se están enfocando en beneficios para invertir en nuevas capacidades productivas, ampliar o desarrollar actividades en servicios digitales, desarrollo de servicios profesionales y servicios relacionados con la cadena de suministro, como se dan cuenta, muy relacionados a lo que son los drivers de la economía singapurense. Ampliación de actividades en sedes centrales, por ejemplo, headquarters, regional headquarters, que Singapur se está convirtiendo en el hub de Asia. Por todo, muchas de las compañías que operaban en Hong Kong o tenían sus casas matriz en Hong Kong están pasándose a Singapur por el miedo a la intervención del gobierno de China. Después establecimiento en actividades de materia prima locales, investigación y desarrollo, y soluciones enfocadas en temas de descarbonización. O sea, un poco parecido a lo que vimos con Puerto Rico, pero más aterrizado a las áreas que les interesa a Singapur. Y entonces, básicamente van a dar gastos subvencionables enfocados en gastos de capital, costos de mano de obra, costos de formación de honorarios profesionales, incurridos locales, activos intangibles desarrollados, trabajos subcontratados en Singapur, materias primas y consumibles, o sea, de nuevo, consumo interno a la economía local, y costos de flete y logística. Esto lo van a desarrollar a través de una junta especializada, que es la Junta de Desarrollo Económico, y los porcentajes van a ser proporcionados, van a ser proporcionales a los resultados económicos, o sea, hacia los impactos que esa compañía tiene en el país, y en el caso de descarbonización, según los estándares, perdón, de cumplimiento con eso. Entonces, este es otro país interesante que está ya tomando medidas. Y aquí, para que se hagan una idea, por R&D va del 5 al 10. Hoy en día, bueno, perdón, estos son otros adicionales que se están dando por investigación y desarrollo, que están subiéndolos. Hoy en día daban 5 días, lo están subiendo a 15. Incentivo de propiedad intelectual lo están subiendo a 15. El Global Trader para comercializaciones, etcétera. Para centros de tesorería del 8 al 10, o sea, están incluso incrementando. Vean qué interesante, en lugar de echando para atrás en el modelo de incentivos, más bien están subiendo incentivos de lo que están dando en este momento. Otro ejemplo es Vietnam. Como reitero el comentario anterior, los tigres de Southeast Asia muy interesados en cumplir, y entonces están creando un fondo especial. Es un modelo muy interesante, donde lo que hay es un Global Minimum Tax Support Fund.
O sea, toda la plata que se recaude del impuesto va a ir a este fondo especial que se va a enfocar en promover la investigación y desarrollo de alta tecnología y la transición de procesos poco calificados para tratar de dejar de ser maquilas puras y cosas de muy alta intensidad y de poca sofisticación para tecnificar y mejorar la productividad y eficiencia. Y entonces van a aplicar también un criterio solo para empresas que ellos definan como empresas grandes multinacionales, y ahí ponen algunos estándares. Por ejemplo, compañías que invirtieron 12 billones de moneda vietnamita, que son como $492, o compañías que tienen ingresos superiores a 821 millones de dólares al año. O sea, establecieron sus propios criterios de quién califica, porque obviamente no lo quieren para todas, sino las grandes, que son las que ellos consideran que les dan más impacto y beneficio. Después van a haber algunos criterios objetivos de qué es lo que tienen que invertir, y están también aplicando criterios para empresas que invierten mucho en capacitación y desarrollo de su gente. Y después, para poner otro ejemplo de un país como Barbados, que históricamente ha sido una jurisdicción de baja imposición, básicamente lo que van a hacer es enfocarse en un impuesto mínimo calificado para empezar a cobrar un impuesto sobre la renta relevante, y por otro lado van a establecer créditos fiscales reembolsables y dan, por ejemplo, crédito laboral de hasta un 475% del costo de la nómina. Claro, aquí tenemos que recordar que Barbados es un país de una población relativamente pequeña, y entonces no es que puedo contratar en volumen, y entonces como es poca la gente que puedo contratar, muy probablemente quieren que el impacto sea multiplicador por la cantidad de gente más que por otra cosa. Y después voy a dar créditos de investigación y desarrollos que se desarrollen en el país, y un crédito de desarrollo nacional para, por ejemplo, viviendas de interés social, edificios históricos, protección y restauración, instalaciones médicas y escuelas. Este último es particularmente interesante porque claramente es una problemática que aplica en todos los países de Latinoamérica, y entonces es un ejemplo de cómo podemos justificar utilizar esa plata para dar créditos, pero que ya vayan earmarked, establecidos con un destino específico para el desarrollo de vivienda, salud, educación, y yo agregaría uno más que es problemas de seguridad, que claramente por los temas de narcotráfico, etcétera, están atacando terriblemente a nuestra estabilidad social en los países. Después tenemos Luxemburgo con un modelo un poquito más simple, donde básicamente va a dar créditos fiscales de investigación por transformación digital, transformación ecológica y transformación energética. Y todavía están viendo a ver su calificación. Una de las cosas importantes de todo esto, perdón, se me olvidaba Egipto, que nada más por lo que lo menciono es porque da incentivos iguales, inversión local, que se hagan actividades industriales, devoluciones de porcentajes de lo que se paguen por algunos impuestos, que por ejemplo creemos que puede tener problemas con la OECD, pero sí puso uno muy interesante, que es el último bullet, que dice otros incentivos adicionales, por ejemplo, exención de hasta un 50% del consumo de servicios básicos del proyecto por 10 años. O sea, van a reducirle la factura energética, la factura de los utilities, que es algo interesante porque en muchos de los países de Latinoamérica, por ejemplo, el costo energético es altísimo y por ende tiene un impacto muy grande en los costos de producción de las empresas. Claro, la gran discusión es, bueno, si les doy un beneficio y no me van a pagar por la generación de electricidad, bueno, entonces ¿de qué vive la compañía que genera la electricidad? Y entonces ahí entro en la discusión de cómo voy a tener que hacer mecanismos de compensación con lo que recaude el impuesto para que no me quiebren tampoco las empresas generadoras. O sea, hay todo un ciclo de complejidad, pero el concepto bastante interesante. Y después Tailandia también, otros modelos muy enfocados también a cosas específicas para inversionistas calificados. Entonces, muy rápido, ¿qué vemos de todas estas propuestas que se están empezando a analizar? Muy enfocadas en generación de empleo, capacitación de empleo, o sea, protección efectiva de la mano de obra y el desarrollo de mano de obra, que es clarísimo una necesidad, sobre todo en las economías emergentes. Desarrollo en investigación y desarrollo,
Esa más tal vez para países un poquito más desarrollados, pero no deja de ser interesante de tratar de atraer alta tecnología o investigación y laboratorios a nuestros países. Investigación para el desarrollo de productos digitales, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, o sea, dejar de utilizar medios productivos arcaicos y mecánicos para medios más digitales, más sofisticados. Muchísimo enfoque en todo lo que tiene que ver con ESG, con toda la parte ambiental, sostenibilidad, la parte de buenas prácticas de gobernanza, ambiente, ecología y transformación energética, que también una gran área de preocupación general. Otro interesante en el tema de gestión de cadenas de suministros, vimos mucho, por ejemplo, amarrado con el tema de inversión en desarrollo nacional, que las cadenas de suministro se encadenen y se integren a nivel local, más compras de mano de obra, más encadenamiento productivo con servicios y proveedores locales y después inversión en el desarrollo nacional en general, lo que hablamos, infraestructura, escuelas, salud, áreas críticas importantes. Entonces, con base en todo esto y para ir ya concluyendo, ¿qué es importante en este momento que consideremos a nivel, particularmente en nuestros países en Latinoamérica? Primero, es importante que los países empiecen a comunicar, empiecen a socializar una posición oficial, aunque sea muy ambigua, muy genérica, muy abierta, respecto de cuál es su intención real en relación con la implementación del Pilar 2 y de un impuesto mínimo global. ¿Y esto por qué? Porque las empresas multinacionales quieren claridad, quieren seguridad jurídica. Están claras que no van a poder tener seguridad absoluta hasta que no haya una ley real propuesta que sea analizable y comparable y criticable, pero por lo menos quieren saber si esto está en el radar de los países. O sea, vea, todo el mundo está corriendo con esto. ¿Usted qué va a hacer? O sea, ¿va a hacer algo o no va a hacer nada? Porque si la posición oficial, que es válida, es, mire, aquí no va a pasar nada, usted feliz y contento, tranquilo, va a seguir con todos los incentivos que yo le estoy dando y si le cobran impuestos por mi país no es problema mío. Bueno, es importante que si esa es la posición, por lo menos se aclare. Y si no, que por lo menos empiecen a dar mensajes de se está empezando a trabajar, estamos empezando a analizar los impactos, cuáles están los posibles efectos, estamos empezando a socializar con otras jurisdicciones y con la OECD. O sea, por lo menos empezar a dar algún tipo de idea de qué se está considerando. Después, es importantísimo que tengamos claro lo que vimos ahora de que esto puede generar competencia fiscal negativa, no positiva como pretendía la OECD, entre los países. Y aquí la gran interrogante que yo les planteo es, tuvimos todo este gran movimiento de The World is Flat, de Milton Friedman y todo lo que nos hablaba con el ejemplo de que las computadoras, de que todos los componentes se hacían en N cantidad de países distintos y después todo se ensamblaba y se comercializaba por otros, que se habían acabado las fronteras, la globalización total. Bueno, y resulta que ahora parecería que el movimiento que se está gestando o forzando, porque me atrevo a decir la palabra forzando, es más bien hacia un concepto de centralización de funciones y de la inversión de las multinacionales en menos jurisdicciones para evitar tener que lidiar con toda la complejidad de tener distintos cálculos de impuestos y muchos créditos aquí y allá. Mejor no me complico, me voy una sola con reglas claras, que sé cuánto me va a cobrar del 15, sé cuánto me va a dar de beneficio y mejor me concentro ahí. Y ahí recordemos este ejemplo. Si yo hoy opero en A, B, C y D, entonces tengo la manufactura en dos países, la distribución en otra, mi centro de logística y mi shared service center en otro país. Si yo ahora tengo que hacer una reorganización operativa por el GMT y decido cerrar la planta en el país A y cerrar el shared service center en el país D, porque no me gusta o me parece que eso, tener múltiples países es muy complicado para mí, ¿qué voy a terminar haciendo? Toda la manufactura y el shared service me lo paso para el país C y el centro de logística tal vez lo pongo en otro país. O sea, esto en lugar de democratizar la tributación internacional,
podría resultar más bien en una concentración de la tributación en aquellos países que se conviertan en los más atractivos para tener los mejores incentivos y las reglas más claras y eficientes de cómo van a aplicar esta realidad del Global Minimum Tax. Después, el otro punto, el 3, es el concepto de, está bien, vamos a grabar, tenemos que cumplir con el impuesto, pero ¿cuáles son los incentivos que voy a ofrecer y la compatibilidad que tienen que tener con el impuesto mínimo global para que las compañías vean que no me quiero dejar ese 15%? Y aquí hago un paréntesis. Una de las cosas que a nosotros nos ha parecido una barbaridad y ha sido fuertemente criticado por el grupo del BIAC, que es el grupo, digamos, del sector privado productivo internacional que participa en la OECD, que está representado por todas las compañías más importantes del mundo y con participación de casi todos los países. Y una de las cosas que más ha criticado es que la OECD ha sacado informes de las proyecciones de los impactos individuales por país que va a llegar a tener el impuesto mínimo global. Y si ustedes ven eso, son billones de dólares. O sea, el GDP per cápita de Costa Rica, no vamos a saber qué hacer si eso se hiciera realidad. O en el de Colombia, o en el de Panamá, o en el de Australia. O sea, hablan de montos exorbitantes, que primero hay una gran crítica sobre la metodología técnica que han utilizado para justificar esos números, pero por otro lado, como lo comentamos antes, se les olvidó la parte más importante. Para poder grabar, yo tengo que tener una compañía a quien grabar, y esa compañía tiene que tener ingresos grabables. Si la compañía cierra operaciones y se va, sí, lo que tengo es un 15% teórico que no lo puedo gastar porque nunca lo pude ni vender ni cobrar. Entonces, claramente ahí tenemos un tema, y entonces aquí el mensaje es: el enfoque primario es en, muy fácil es definir cómo cobro el impuesto, pero aquí es como dice la pregunta: grabo, pero compenso, ¿y cuánto se queda en las arcas del Estado? Esas son las tres interrogantes más importantes que tenemos que resolver, porque tenemos que ser creativos en nuestros países para desarrollar un modelo de incentivos acorde con la realidad y nuestra capacidad económica y de desarrollo y crecimiento para compensar ese 15%. Si no lo hacemos y solo vamos a grabar el 15%, me atrevo a decir que la competitividad del país está total y absolutamente en riesgo. Y después tiene que haber un espacio de diálogo entre el gobierno y los actores. O sea, esto no puede venir impuesto y el gobierno no puede pretender diseñar esto solo. Y así como por otro lado, no podemos nosotros desde los sectores, por ejemplo, de las empresas de las zonas francas, no podemos pretender ser los que definimos todo porque al final seamos reales. Esto lo aprueba el gobierno, lo aprueba la Asamblea Legislativa o el Congreso de nuestros países. Entonces, claramente tiene que haber coordinación entre el espacio gubernamental estatal y los afectados y los interesados por esto. Y se tiene que trabajar en conjunto de reglas claras de implementaciones y de plazos. Y lo más importante también a que afecta específicamente a regímenes de incentivos como los nuestros de zonas francas, que es cómo vamos a conciliar la existencia de estos incentivos con la aplicación del régimen del impuesto mínimo global, y cuál es el concepto de seguridad jurídica, de protección de derechos adquiridos, de grandfathering, contratos de estabilidad, etcétera, que se puedan establecer para empresas que hoy tienen beneficios y que, por ejemplo, no los quieren perder. O sea, una de las grandes discusiones en el diseño, en la ingeniería técnica que hemos estado involucrados con algunos países es, bueno, ¿qué pasa si yo hoy tengo un régimen de zona franca donde doy por un plazo de 8, 10, 12, el tiempo que sea, una exención del impuesto sobre la renta, y ahora yo voy a introducir un Qualified Minimum Domestic Top of Tax del 15%, entonces, bueno, si la compañía tiene un contrato vigente porque tiene 8 años y solo lleva 4, todavía le quedan 4, desde un punto de vista legal y en términos generales muy probablemente constitucional en la mayoría, si no en todos nuestros países,
de esa compañía va a tener un derecho a que no haya una aplicación retroactiva de este nuevo impuesto y que se le cancele o se le termine su contrato, salvo que haya alguna norma o condición expresa que así lo permita. Entonces, de cada empresa deberá tomar la decisión de, no, mire, no me importa, yo quiero seguir exento, no voy a pagar el Qualified Minimum Domestic Tax, eso es un problema de mi casa matriz o del UTPR. ¿Por qué? Porque yo quiero que me respete el contrato. Por otro lado, también pueden haber compañías que dicen, vea, a mí todavía me quedan 6 años o 3 años o 4 años, yo no quiero seguir estando exento, quiero que me cobre el Qualified Domestic Minimum Tax, pero entonces quiero calificar para todos estos nuevos incentivos que usted diseñó que hacen que el effective rate que yo termine pagando sea muchísimo menos del 15. Es decir, tenemos que empezar a conciliar lo existente con el futuro para facilitar que todos nosotros que somos beneficiarios de los regímenes de zonas francas o vendedores de los incentivos o de las áreas geográficas, territoriales, etcétera, podamos verdaderamente mantener ese tipo de inversiones y sobre todo la tranquilidad de las empresas. Y entonces, para concluir, como vimos al principio, teníamos del dicho al hecho hay un gran trecho, todavía teníamos mucho espacio, una carretera. Hoy estamos como este escalador, se nos acabó mucho el espacio y ya no tenemos mucho margen de acción. Ahora sí estamos en un momento donde tenemos que empezar a tomar decisiones, tenemos que empezar como mínimo a socializar y a discutir y a empezar a tomar posiciones país, y en esto es muy probable que la iniciativa, la proactividad va a tener que venir en muchos casos de nosotros como sector productivo, sector interesado, y además conviene que eso sea así porque es más fácil trabajar sobre una propuesta que nosotros diseñamos y estamos conscientes que podría servir que algo que hizo el gobierno que no sirve, que nos impacta y que no fue consensuada de previo y que entonces va a ser más difícil convencerlos de que echen para atrás. Aquí el modelo perfecto es el de la coordinación y la conciliación de intereses entre Estado y sector privado, pero si el sector gubernamental no tiene interés, bueno, por lo menos enfocarnos en este momento en nosotros ser los diseñadores de este modelo de aplicación. Bueno, aquí nuevamente no me queda más que darle las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y a nuestro equipo de ASFA. ¿Cómo estamos con el tema de preguntas? ¿Quedó algo pendiente o algo que crean que debamos comentar rápido? Hola Rafael, gracias por tu amable intervención. De verdad que es información demasiado valiosa para todos los asistentes. Con respecto a todas las preguntas, creo que solo quedó una en la sección de Q&A. Te la voy a leer rápidamente. Con respecto a los actuales beneficios de zona franca, ¿por qué razones es necesario mantener la inversión para mantener el beneficio si igualmente se va a tener que pagar un impuesto? Esto podría hacer que empresas que estén a punto de presentar la renovación se abstengan de hacerlo. ¿Cómo se podría evitar esto? Una pregunta muy interesante y eso me lleva a el comentario que había hecho acá en este punto 5 sobre el desafío de cómo conciliar los regímenes fiscales existentes con la posibilidad de la introducción del Global Minimum Tax. En países donde los contratos se pueden renovar para extender los plazos de los incentivos o a donde hemos históricamente dado la posibilidad de generar nuevos contratos, obviamente si yo soy una empresa multinacional que me voy a ver afectada por esto, me voy a cuestionar, ¿vale la pena o no seguir con esto o no? Y ahí la gran discusión es, va a depender de cuál es la contrapartida. Y ahí la respuesta es, la decisión va a depender de qué es lo que el Estado va a ofrecer como una alternativa sustitutiva en caso de que yo decida no renovar. Pero muy buena pregunta y desafortunadamente todavía muy en el aire. Bueno, creo que con eso estamos, ¿verdad?
Efectivamente, Rafael, esa era la Ok. única pregunta que quedaba pendiente. Bueno, De igual manera, bueno, nuevamente te agradecemos tu participación, toda la mala información que compartiste con nosotros, a los participantes también por conectarse. Estaremos compartiendo las memorias del evento en los próximos días para aquellos que se conectaron y para los que no pudieron asistir de alguna manera. No sé si Carlos de pronto quiere dar algunas palabras de cierre como líder de la comisión. No, yo creo que ha sido muy interesante lo que ha planteado Rafael. Yo creo que tenemos un reto como países y como organizaciones para poder entender cómo se va a replantear este esquema y donde los países van a tener que tomar decisiones precisamente de qué tanta continuidad le van a dar a los modelos que hemos venido utilizando o hasta qué punto vamos a empezar a ver todos estos twists como los que están ofreciendo Singapur, lo que está ofreciendo países como Puerto Rico y toda la lista de países que mencionó Rafael. Así es que ese es un reto al que invitamos a todos a que continuemos dialogando y que pues mediante la asesoría y la conversación con grupos como el de Rafa Sayagués, en esto agradecemos a Rafa y a EY el permanente apoyo a ASFA en este proceso. Es que muchísimas gracias a todos. gracias y buen día. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.